And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. This I know, yeah, this I know. Hola, muy buenos días. Le damos la bienvenida a la presentación de la tercera edición del Barómetro G1 México y gracias a nuestros asociados por formar parte no solamente de esta presentación, sino haber sido parte para la generación del estudio con sus opiniones, sus perspectivas, así como sus diferentes vivencias que están pasando ahorita, no solamente el año pasado, 2019, sino lo que viene en 2021. En este momento, pues, quiero dar también el agradecimiento a todos los invitados especiales, a las universidades, gente de asociaciones empresariales, así como alguna parte del gobierno que nos está acompañando también. Sean bienvenidos y voy a darle ahorita la bienvenida a nuestros ponentes. Por parte de GC1 nos acompaña René Llamada, él es el coordinador de estudios de GC1 México, y por parte de CIMA Latina, la agencia de investigación de mercados con la cual realizamos el estudio en esta por tercera ocasión, Alejandra Medina, que es la directora de Consumo y Retail de CIMA Latina, y Simón Pickers, director general. Y los invito a que en este momento me acompañen a ver las siguientes cápsulas para poder conocer un poco más acerca de ellos. Bienvenidos. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. This I know, yeah, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't go around breaking young girls' hearts. People always told me be careful, cause she told me you'll never be alone. Oh, oh, I can't stop the beat. I can't feel my face when I'm with you. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. This I know, yeah, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't go around breaking young girls' hearts. People always told me be careful, cause she told me you'll never be alone. Oh, oh, I can't stop the beat. I can't feel my face when I'm with you. I can't feel my face when I'm with you.
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. This I know. Yeah, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't go around breaking young girls' hearts. People always told me be careful, cause she told me you'll never be alone. Oh, oh. I can't stop the feeling. I can't feel my face when I'm with you. I can't feel my face when I'm with you. I can't feel my face when I'm with you. Oh, I can't feel my face when I'm with you. Esto es un poco de lo que ellos han hecho a lo largo de su carrera profesional y sin más preámbulo le damos el espacio y el tiempo a Simeón Pickers, director general de CIMA Latina, para poder darnos el preámbulo del estudio. Bienvenido, Simeón, gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes todas y todos y muchas gracias Mario por la introducción. Yo soy Simeón Pickers, a nombre de CIMA quisiera agradecer a todas y todos que nos están acompañando el día de hoy. Es un gusto para CIMA nuevamente colaborar con GS1 para una entrega más de su barómetro, ya que la información es la base de todas las buenas decisiones de negocio. Este año, nuevamente, unas 500 empresas fabricantes de productos de consumo informaron sobre sus perspectivas de negocio, sus clientes, oportunidades y sus retos que están enfrentando. Estaremos observando el antes y el después del impacto de la pandemia y conociendo cómo las empresas confrontan esta situación y cómo se han estado transformando. En esta edición del Barómetro GS1 podremos identificar la importancia de la resiliencia, la solidaridad, la capacitación, la innovación y finalmente, muy importante, la transformación en tecnología. CIMA significa análisis psicológico de mercados y sabemos que detrás de la resiliencia y el espíritu innovador de la empresa mexicana está la determinación de crear un país cada vez mejor y construir un futuro juntos. Quiero agradecerles a ustedes su interés, a GS1 invitarnos a la colaboración y a todas las empresas asociadas a GS1 por compartir sus percepciones acerca de qué es lo que mueve sus negocios. René Yamada, adelante, por favor. Muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tercera edición del Barómetro. Y antes de mostrar los resultados, vamos a mostrar cómo llegamos a ellos, qué metodología ocupamos, cuántas empresas entrevistamos. Y tuvimos el gusto de que participaran 500 empresas, tanto empresas micro como pequeñas, medianas y grandes, y que expresaran su opinión en diversos temas, y esto con el propósito de conocer cómo está el mercado actualmente, sus necesidades, sus preocupaciones actuales, por supuesto, sobre todo cómo ven el futuro en temas empresariales. ¿Cómo realizamos esto? Le llamamos nosotros el levantamiento. El levantamiento fue a través de una aplicación de encuestas vía online con asociados de GS1 México. El levantamiento fue de la primera semana de julio al 12 de agosto de 2020. ¿Y quiénes contestaron estas encuestas? Bueno, 4 de cada 10 encuestados pertenecen son dueños de empresa, 18% gerentes y 12% directores generales. En la siguiente lámina podemos ver el tamaño de empresa. Podemos ver que el 74% son empresas pequeñas y micros, el 14% son empresas medianas y solo 1 de cada 10 empresas que contestaron son grandes. Es por eso que el barómetro como tal tiene un enfoque en pymes, donde podemos ver que el 84% de las empresas que contestaron, el 88% de las empresas que contestaron pertenecen a empresas pequeñas y medianas como tal. En la siguiente lámina, el segmento de acuerdo a los productos que producen las empresas, podemos ver que más del 50% pertenecen a alimentos y bebidas. Y aquí estamos incluyendo tanto bebidas alcohólicas como no alcohólicas de alimentos. El 21% pertenecen a básicos, que es hogar, cuidado del hogar, moda. 13% la parte de higiene y belleza y farma.
Y por último, un 12% de productos varios como tal. Y no solo quisimos tener un dato como tal numérico, quisimos agregarle un contexto a través de verbalizaciones o el sentir de los entrevistados, como a través de una fase cualitativa, donde realizamos 5 entrevistas a profundidad, 4 con empresas pequeñas y medianas, 1 con empresa grande, y como se mencionó anteriormente, se profundiza en diversos temas contemplados en la encuesta. ¿Con qué objetivo? Entender cómo está el mercado actualmente, sus necesidades, preocupaciones actuales y un enfoque hacia futuro. Pasando a la siguiente lámina, ahora sí entremos en materia. ¿Cuál es la percepción de la industria? Y para poder entender la percepción de la industria, en la siguiente lámina podemos apreciar que hay 3 elementos, leo nosotros 3 cronologías que hemos de entender. Como primer punto es, ¿qué pasó en 2018 versus 2019? Esto en temas de ventas y número de clientes. Por otro lado, ¿en dónde estamos parados? Actualmente, ¿qué está pasando en este año, en 2020? Y aquí tenemos un tema, un hito trascendental, que es el impacto derivado por la contingencia. Y volvemos a ver igual los por temas de industria, ¿no? Tanto ventas como clientes. Y por último, ya la suma del pasado y el presente, bueno, dime cuál es tu percepción hacia el siguiente año. ¿Cómo están percibiendo en un futuro cercano las empresas toda esta situación? ¿Mejorará? ¿Empeorará? Bueno, lo vamos a empezar a ver más adelante. Y en la siguiente lámina, ya pasando en materia de estudio de ventas y números de clientes, en la siguiente gráfica podemos apreciar, bueno, ¿cuál es la situación de ventas comparado 2018 versus 2019? Y podemos ver que el 23% de las empresas tuvo alguna disminución en ventas en 2019, es decir, 6% más que en 2018. Lo interesante de esta gráfica es poder desagregar la información o poderla abrir y comparar cómo ha sido por tamaño de empresa. Y en la siguiente gráfica, en donde se aprecia, las empresas medianas crecieron en ventas un 12% en 2019. ¿Cómo obtenemos esta información? En la lámina de la derecha podemos ver que las empresas medianas, el 76% mencionan que tuvo un aumento fuerte o un aumento ligero. Versus la medición anterior, estamos viendo que las empresas medianas, solo un 64% nos mencionan que tuvieron un crecimiento. Cuando comparamos ese 64 versus el 76% de esta medición, nos está reflejando ese crecimiento del 12% en 2019. Ahora, no solo tenemos que verlo el corte de información por tamaño de empresa, sino en la que sigue, en la siguiente lámina, podemos apreciar también por el producto que fabrican, producen o comercializan como tal, ¿no? Y sí, podemos ver que hay un incremento ligero, al menos de 2 puntos porcentuales versus básicos, 4 puntos porcentuales versus salud y belleza, y 6 puntos porcentuales versus productos varios, donde alimentos y bebidas es la categoría que ha tenido o que tuvo un incremento en 2019. Es decir, la categoría de alimentos y bebidas es la que presenta un aumento en sus ventas como tal. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo viven otras empresas esta fluctuación en número de clientes? Anteriormente vimos la parte de ventas, ahora la parte de clientes, y podemos ver que se muestra una tendencia estable entre los 2 años en cuanto a clientes. No ha habido cambios significativos, ¿no? Podemos ver que los números no hay cambios mayores a 5 puntos. Y bueno, pasando a la siguiente diapositiva, cuando ya lo abrimos por tamaño de empresa, sí podemos ver que las empresas medianas como tal, sí tuvieron algún aumento en 2017 versus 2018 de 46%, pero en 2018 versus 2019 sí vemos un incremento considerable de 17 puntos porcentuales, comparando ese 46% de 2017 versus 18 versus ese 63% que nos arroja
esta última medición, ¿no? En conclusión, las empresas medianas tuvieron un gran aumento de clientes respecto a la medición anterior. En la siguiente gráfica, en el siguiente slide, ahora sí lo podemos comparar nuevamente la fluctuación de clientes de alimentos y bebidas básicos, salud y belleza y productos varios, y podemos ver un incremento considerable en la categoría de alimentos y bebidas sanos, que es la que mayor creció, es la que mencionan que tuvieron un aumento fuerte o ligeramente en la parte de clientes. Pasando a la siguiente, por favor. Ya vimos lo que era 2018 versus 2019. Ahora entremos en materia de estudio de el impacto derivado por la contingencia y los temas de industria, ¿no? ¿Qué está pasando actualmente? Y para esto, en la siguiente lámina, podemos apreciar, bueno, qué tanto impactó la contingencia a la empresa en general, ¿no? Y podemos ver que casi 6 de cada 10 empresas tuvieron un impacto de manera negativa, y por el otro lado de la moneda, el 25% nos menciona que tuvo un impacto positivo derivado de la contingencia. Aquí lo interesante es volver a abrir la información, como lo vemos en la siguiente lámina, donde podemos apreciar que el impacto positivo es principalmente en empresas grandes con un 42%, y el impacto para empresas medianas y pequeñas es muy similar, con un 22% y un 24%. Ahora, en la siguiente lámina, cuando nosotros lo abrimos, lo vemos, bueno, dime cuál es la situación actual de ventas, ¿no? Ya vimos clientes, ahora en ventas. Casi el 80% de las empresas nos mencionan que tiene una disminución de ventas como tal. Y solo 2 de cada 10 empresas nos mencionan que tuvieron un aumento en ventas a partir de la contingencia, ¿no? Entonces, igual en la siguiente lámina, cuando abrimos esta información, podemos ver que las empresas grandes se vuelven a mencionar que el 46% tuvieron un aumento en ventas. Y cuando comparamos empresas pequeñas versus empresas medianas, es muy similar. Empresas pequeñas con 17 puntos porcentuales de aumento, empresas pequeñas con 17 puntos porcentuales de crecimiento, y empresas medianas un 15% de crecimiento. En la siguiente lámina podemos ahora sí apreciar cómo es de acuerdo a la parte del tipo de producto que comercializan o producen, y podemos ver que el sector que mayor crecimiento tuvo, bueno, son alimentos y bebidas con un 22%. Es un ligero aumento con relación a las demás categorías. En la siguiente lámina, como tal, bueno, ahora sí, dime cómo aumentó, disminuyó tus clientes a partir de esta pandemia, y volvemos a ver que el 58% mencionan que tuvo una disminución de clientes y un 18% tuvo un aumento de clientes derivado de la contingencia. La siguiente lámina, ya podemos ahora sí poder desagregar la información y ahora sí entender, bueno, cuál fue la que tuvo mayor disminución de clientes. Y podemos ver que casi 6 de cada 10 empresas pequeñas nos mencionan que sí tuvieron una disminución de clientes. Las empresas medianas igual, casi 6 de cada 10 empresas medianas tuvieron alguna disminución, pero la parte de empresas grandes son las menos afectadas, donde solo el 44% menciona que tuvo una disminución de clientes a partir de la contingencia sanitaria en este año, o por la parte de COVID. Y bueno, pasando a la siguiente lámina, podemos ver, bueno, ahora dime por categoría cómo fue el comportamiento, ¿no? Y podemos ver que alimentos y bebidas, solo el 58% tuvo una disminución de clientes, básicos 55%, salud y belleza 59%, y bueno, productos varios un 57%. Y bueno, ya pasando a la siguiente lámina, realmente esto nos da como un panorama o nos muestra un mapa general de, bueno, ¿qué tanto impactó la contingencia en este 2020 en relación a 4 temas principales? Fabricación de productos y servicios,
procesos logísticos y de operación, relación con clientes y relación con proveedores. Sabemos que únicamente no debemos de medir la parte de ventas, clientes, sino también hay otros aspectos. Y aquí lo interesante es que el aspecto que más se afectó fue la fabricación o manufactura de productos. Nos están mencionando el 58%, es decir, casi 6 de cada 10 empresas tuvo una problemática en la parte de fabricación o manufactura. En relación a procesos logísticos, un 55%, relación con clientes un 48% y relación con proveedores un 45%. Ahora, revisando estos números, la parte de fabricación, bueno, sabemos que algunas empresas que ocupan materia prima hubo escasez o desabasto o incluso incremento en precios. Y tenemos muy claro el ejemplo de las empresas que ocupan alcohol como materia prima, bueno, escasó o aumentó sus costos. Y por otro lado, la parte de proceso logístico lo mencionan. Recordemos que a partir de esta contingencia se cierran canales comerciales y se abren nuevos canales comerciales o se potencializan esos canales comerciales. ¿Y a qué me refiero con canales comerciales? Puede ser la parte de e-commerce, la parte de comercio, ventas por internet, y recordemos que algo que va totalmente de la mano con ventas con internet es la parte logística. Y es ahí donde mencionan que tuvieron las empresas más de la mitad que impactó de manera negativa la parte logística, ¿no? Con un 55%. Y pasando a la siguiente diapositiva, esto es como un resumen donde podemos ver, bueno, dime en temas de ventas, cuánto aumentó o disminuyó en 2019 versus 2020 la percepción y también el número de clientes. Y podemos ver muy claramente que en el 2019 nos mencionaron únicamente el 23% que disminuyeron sus ventas. A partir de la contingencia este año, nos están mencionando que el 75% de las empresas disminuyeron sus ventas. Es decir, hay una caída de 52 puntos porcentuales. Cuando nosotros comparamos ventas y ahora nos vamos con clientes, podemos ver que en 2019 el 16% de las empresas nos mencionaron únicamente disminución de clientes. Y hoy, a partir de la contingencia, el 58% nos está mencionando una disminución de clientes. Es decir, hay una caída de 42 puntos porcentuales. Es decir, concluyendo esta gráfica, estamos viendo que lo que se vio menos afectado fue la parte de clientes con un 58%, pero la parte de ventas se ve disminuido con casi un 80%, es decir, un 75% de las empresas nos mencionaron una disminución en ventas. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, Alejandra, por parte de CIMA, nos mencionará cuáles son los factores de éxito en este 2020 de las empresas. Ale, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Gracias por toda esta primera parte donde nos estuviste hablando pues de dos factores muy importantes que son las ventas y los clientes desde 2018 hasta 2020. Pero como todos sabemos, las empresas no solo se componen de esos dos factores. Hay muchos otros más que nos dejan ver realmente cómo se está llevando la industria, qué es en lo que está teniendo éxito, qué es en lo que le falta un poquito más todavía, y eso nos da una pintura mucho más amplia para conocer cuál es el estatus actual de la industria. Y vamos a empezar a hablar de específicamente algunos factores de éxito que estuvimos preguntando en este estudio. En la lámina siguiente vamos a poder ver este listado que en el cuestionario que estuvimos enviando pusimos estos atributos y estuvimos preguntando acerca de qué también les va con esos atributos, si son importantes, si no, cómo es el desempeño. Y la siguiente lámina vamos a poder ver cuáles son los más importantes. Por un lado tenemos la comparativa de 2019 versus 2020. ¿Por qué? Porque no solo es ver una fotografía de este año, sino saber cómo han transcurrido todas las cuestiones y estos atributos desde el 2019 para que podamos tener una línea de tiempo.
En primera instancia, vamos a hablar del top 3 de los factores considerados como de éxito. Es decir, que las empresas nos dijeron, con esos factores yo pudiese tener y construir mucho éxito en mi empresa. Que son 3 principalmente. La logística y distribución, relación con la cadena comercial y empaque, ya sea el diseño o un empaque atractivo. Como podemos ver, desde 2019 hacia 2020, estos 3 siguen en primerísimo lugar. Esto lo que nos habla es en qué momento se encuentra la industria. Justamente que es un momento de buscar hacia este tipo de atributos como logística, relación y empaque de diseño. Este es el momento en el que se encuentra la industria y que ya lleva 2 años tratando de luchar por estos factores de éxito. Un poquito más abajo, donde vemos la palomita en verde, lo que vamos a explorar es los principales factores en los que no hay problemas. Es decir, en donde las empresas nos declararon que ya tienen los procesos bastante bien establecidos, que ya no tienen ningún problema y que solamente se tienen que mantener en ese nivel. Tenemos acá materia prima, precios de lista, terminado de productos y empaque. Entonces, vemos que son casi los mismos de 2019 para 2020, con excepción de un punto, que es variedad de presentaciones. Este es completamente nuevo en el 2020 y lo que nos dice es que ya las empresas están haciendo mucho más trabajo en este sentido. Están empezando a tener más variedad de las presentaciones que tenían antes y es algo muy importante de observar. Si nos vamos a la fila de abajo donde tenemos el tachecito, vemos que ese punto variedad de presentaciones en el 2019 lo teníamos como factores en los que hay oportunidad de mejorar, lo que quiere decir y que esto nos muestra es el tipo de avances que se están teniendo en la industria. En este caso estamos avanzando hacia una variedad de presentaciones que en el año pasado era algo no tan bueno que se estaba trabajando y hoy ya está como en factores en los que no hay problemas. Es decir, la industria está trabajando y va poco a poco resolviendo cada uno de los puntos en donde no se sienten con tanta seguridad. Por otra parte, en 2019, en los factores donde hay oportunidad de mejorar, vemos la incursión de innovación y tecnología del producto. En años anteriores, este factor no se había visto, no se había mencionado y pues bueno, era una de las cosas que se estaba dejando un poquito más al último porque lo principal y lo urgente eran otro tipo de cosas y ahorita ya se está empezando a contemplar como factor en el que hay que empezar a trabajar. Habría que ver los resultados que obtengamos hacia el siguiente año, pero probablemente este factor pudiese migrar hacia principales factores en los que no hay problemas. Es decir, lo que esperamos es que seguramente se va a trabajar más en la industria hacia innovación y tecnología del mismo producto, ya que empieza a estar en el foco y en la mira de cosas en las que hay oportunidad para mejorar. Estos son los principales que estuvimos detectando como factores en los que van bien y no tan bien. Pero recordando, en la slide anterior habíamos visto 11 factores. A continuación les vamos a presentar cómo se estuvieron desenvolviendo los 11 factores. Y justamente tenemos aquí de mayor a menor cuál fue el ranking de esos 11. El primerísimo lugar se lo lleva logística y distribución, que ya lo vimos en la lámina anterior. Y, por ejemplo, tenemos algunos que fueron nombrados hasta el último, no menos importantes, pero en este ranking de los 11 atributos fueron los que menos se mencionaron, que es como certificaciones de calidad, por ejemplo, y algunas cuestiones de resistencia del empaque. Esto lo estamos considerando como aquellos mencionados como factores de éxito. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es, si se fijan, es la misma gráfica, las mismas barritas verdes. Lo único que pasó es que se anexaron algunas otras barritas grises. Y ese comparativo de qué eso, para qué nos sirve. Bueno, los grises nos dicen qué tan buenos son el desempeño de este factor. Lo que nos ayuda y nos deja comparar
es el nivel de importancia que le damos a ese factor versus lo que estamos haciendo, que puede ser más alto o puede ser más bajo de lo que quisiera en cada uno. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el primero, que es logística y distribución. Entonces, 58% nos dijo que lo consideraban como un factor de éxito, mientras que solo el 26% nos dice que está teniendo buen desempeño en ese factor. Eso lo que significa es que este atributo está teniendo un déficit de desempeño. Es decir, es algo en lo que se tiene que trabajar mucho más en la industria. Que sí importa mucho, pero que pese a los esfuerzos, pues bueno, no hay muchas empresas que digan que ya están súper bien en ese factor. En la parte de abajo, en la barra horizontal, podemos ver algunos números que están en rojo y en verde. Justamente es el déficit o incremento del que les había hablado. Este es un índice de desempeño. Entonces, volviendo al ejemplo de la logística y distribución, tenemos que hay un déficit del 32%. Entonces, seguramente la industria va a tener que trabajar muchísimo más para poder cubrir esos déficits. Por ejemplo, en el lado contrario, ¿cuáles son los que ya están en números positivos? El más grande que tenemos es materia prima para la preparación o elaboración del producto. Tenemos que 40% lo considera como factor de éxito y ya 61%, o sea, ya rebasó, dice que ya es muy bueno en este desempeño y por lo tanto tenemos un índice de 21 puntos. Lo que nos dice es que ya es un factor que la industria lo tiene más que dominado, incluso ya repasó las estadísticas que se tenían ahí y justamente esta es la manera en cómo vemos la fluctuación. Vemos algunos otros atributos, no voy a mencionar cada uno, pero sí lo que mencioné es el que está más en números rojos y el que está más en números verdes. Ustedes después con calma podrán revisar cada uno y sobre todo ver dónde también se está posicionando su empresa y compararla en lo que se está viendo y desenvolviendo en la industria. Entonces, esto es solamente con respecto a lo que ha sucedido en este 2020. Pero no solo nos queremos quedar con esa imagen congelada de lo que está pasando ahorita, sino también queremos saber cómo han fluctuado esos atributos a través del tiempo. Y para eso tenemos la comparación con el 2019, que es la que acaba de aparecer en numeritos azules y rojos en la parte de arriba de manera horizontal. ¿Qué es lo que nos dice esto? Por un lado, ya vimos cómo se está desempeñando este año, pero vamos a ver cuál es el cambio que ha tenido de 2019 para 2020. Vamos al mismo ejemplo de logística y de distribución. Si bien podemos decir que sigue teniendo un déficit, que hay algo en lo que se tiene que seguir trabajando, podemos ver que de un año a otro hubo 4 puntos porcentuales más de aquellos que los consideraron como factor de éxito y al mismo tiempo creció 4 puntos porcentuales de aquellas empresas que comentaron que habían crecido también en ese factor. Entonces, vemos que hay una evolución que no la tenemos que ver solo de manera plana ni de un solo lado de la historia. La tenemos que ver sí desde este año, pero también en comparación con los años pasados y cómo va haciendo la fluctuación. Aquí en el ejemplo de logística y distribución, pues vemos que va teniendo una tendencia a que se trabaje cada día más y más y seguramente al siguiente año es probable que tengamos todavía más incrementos donde las empresas empiecen a ver y a trabajar un poco más en esta parte de logística. Por otro lado, comentarles que de todos estos numeritos que presentamos aquí, el que tuvo mayor incremento de 2019 versus 2020 es el de variedad de presentaciones, que ya lo platicábamos en una slide anterior. Ese justamente es el que tuvo 6 puntos porcentuales más que el 2019 de aquellas empresas que dicen ya lo domino, ya es bueno mi desempeño en este factor.
Entonces, de esa manera es como podemos leer esta gráfica y como les decía, lo más importante es que ustedes puedan posicionar también sus empresas versus lo que están viendo aquí y saber qué es lo que falta para poder seguir esas tendencias de la industria, dónde se están quedando rezagados, dónde habría que empujar un poquito más y cuáles son las tendencias finales. Ahora, pasando a la siguiente slide. Ya vimos todos esos factores, pero también es importante, y es el siguiente tema, saber cómo ha afectado o beneficiado el Internet como herramienta en este 2020. Sabemos que muchísimas cosas cambiaron y una de las principales cosas que se estuvieron implementando es ventas en línea o distribuir nuestros canales por estas herramientas como el Internet. Entonces, vamos a ver un poquito más a fondo cómo se tuvieron estos impactos. Como veremos, también tenemos la comparativa entre 2019 y 2020. Acá lo que preguntamos es algunas series de cuestiones en Internet, como lo son las redes sociales como Facebook, página web, redes sociales como Instagram, ventas por Internet en páginas que no son propias y en páginas que sí son propias y algunas otras redes sociales como Twitter. Entonces, lo que preguntamos es con cuáles de estos tipos de cuestiones de Internet son con los que cuentan. Y pues bueno, podemos ver ahí algunas variaciones. Cabe mencionar que desde el 2018 esta es una tendencia que va en aumento. Entonces, seguramente esta tendencia en aumento va a seguir así para los siguientes años. Es muy importante que todos tomen en cuenta que si no están todavía en esta parte de Internet como presencia, ya sea ventas o nada más para proporcionar información, es buen momento para empezar a realizar alguna acción al respecto. Y dos de los porcentajes que más vemos que han cambiado, una fue la incursión a redes sociales como Instagram y la otra es ventas por Internet en páginas que no son propias. Es decir, lo que está ahorita en tendencia en cuanto a cuestiones de Internet es subir los productos para vender en plataformas como Amazon y Mercado Libre. Ahora vamos a ver un poquito más a detalle. Y vemos un poquito ya, esto es una cuestión más cualitativa, preguntando por qué se había subido la gente a Internet, qué es lo que estaba pasando. Bueno, lo que nos dicen es que básicamente, yo creo que muchos de ustedes también lo pudieron vivir este año, hubo una necesidad imperativa de poder utilizar estos medios para seguir a flote, seguir vendiendo productos o promocionándolos. La cuestión aquí que es bien importante y que también deberían de tomarse en cuenta para futuros, para el futuro de su empresa, es que este tipo de incursiones no siempre se hizo con la mente fresca y sabiendo lo que se estaba haciendo. Usualmente fue por necesidad, aunque no se supiera cómo realizar las cosas, aunque no hubiera un asesoramiento. Entonces, esto es lo que puede causar que muchas de las incursiones que vimos este año, tal vez para el siguiente dejen de estar. ¿Por qué? Pues porque pudieron haber tenido una mala experiencia. Al entrar por necesidad y con una sensación de que necesitaban hacerlo y a ver cómo lo hacían, aunque no lo sabían, puede darse que a raíz de estas malas experiencias ya no se siga utilizando. Entonces, aquí el consejo para todos aquellos que hayan pasado por la misma circunstancia es, si bien la incursión fue por necesidad en el 2020, el asesoramiento para poder seguir de una mejor manera hacia 2021 va a ser muy, muy, muy elemental para que se pueda seguir haciendo. Ahora, ¿por qué las razones de estar entre Amazon y Mercado Libre? Son interfaces muy, muy amigables y pues bueno, cubren esta necesidad de repente no saber todos los tecnicismos de estar subidos a la red. Y en cuanto a redes sociales, lo que vemos es una tendencia de dejar aquellas que son como las más típicas, como Facebook, e ir buscando algunas otras que para las empresas les hagan sentir que están más en contacto directo
con la gente y que pueden tener una comunicación mucho más directa. En la siguiente slide, lo que vamos a ver es, ahora sí, cómo está impactando toda esta incursión en Internet con la parte de ventas. Lo que preguntamos es ciertos rangos para conocer en cuáles de estos están cayendo las ganancias exclusivamente de ventas por Internet. Tenemos un rango desde menos del 0.5% hasta más del 5%. Y lo que vemos aquí es que en 2019 teníamos 15% que nos comentaba buenas ganancias, y este año tenemos un 21%, lo que hace un incremento de 6 puntos. Esto lo que nos dice es que si bien en años pasados las ventas no eran tantas o no representaban tanto como de las ventas totales, ahorita ya lo estamos viendo diferente, ya estamos viendo cómo empiezan a aumentar, ¿no? ¿Y cuáles son las barreras de venta por Internet? Pues bueno, básicamente es una cuestión de conocimiento, de sentir que hay una barrera porque no se puede implementar, porque no se sabe cómo, etcétera. Entonces, creo que es momento de quitarse esas barreras, de empezar a investigar tal vez paso a paso, pero tener la seguridad de que esta es una tendencia que va a ir incrementando seguramente en los siguientes años y que hay que empezar por algo a saber cómo se puede realizar esta incursión por este canal. En la siguiente slide vamos a ver justamente estas cuestiones que las empresas consideran que necesitarían para fortalecerse con estas ventas en línea. Y vemos cómo se repite la parte de la logística, que es el primer factor que tenemos aquí. De repente, cuando pensamos en logística, solo nos enfocamos a cuestiones de venta en piso, cuestiones de venta de 1 a 1, pero no, la verdad es que la venta en línea también representa todos estos retos de la logística. No sé, de repente me llega un pedido muy grande y no es en la zona, entonces tengo que ver cómo resolverlo. Por eso vemos que la tendencia seguramente hacia 2021 de las empresas va a ser hacia tener que invertir recursos, tiempo, entrenamiento hacia esta parte de logística. Las empresas que no se suban a este barco de logística y que obviamente que lo necesiten en su empresa para subsistir, seguramente pudiesen quedarse rezagadas. Ok, ya cambiando de tema, vamos a hablar de otro tópico que es muy importante, el factor humano, porque, pues bueno, no solo se trata de productos o de ventas o de clientes, sino de esta parte que realmente hace que todo funcione, ¿no? Estos engranes que hacen que todo esté trabajando siempre. Vamos a ver entonces la información y básicamente preguntamos 3 cuestiones. ¿Cómo es el ambiente laboral? ¿Qué tan bien se desempeña el personal y qué tanta capacitación se realiza hoy en día? Una tendencia que hemos visto desde 2018 es que en cuanto al ambiente laboral y desempeño del personal, no ha cambiado mucho la situación. En general nos dicen que el ambiente laboral es bueno y que hay un desempeño regular, lo que nos dice que de repente estamos tan enfocados también en cuestiones externas como lo es el producto, el cliente, etcétera, que no se da como esa retroalimentación interna, esa conciencia de que también todo lo que pueda producir la empresa viene desde adentro y desde los cambios que se hagan desde dentro. Hay un dato muy importante que sí fue diferente este año, y es en la parte de qué tan bien se desempeña el personal. En los 2 años anteriores no habíamos tenido ningún porcentaje que nos comentara que el personal no cuenta con las capacidades suficientes. Este año tenemos un 7%. Si bien no es mucho, lo que nos muestra es una tendencia de que en tiempos difíciles se empieza a notar muchísimo más aquel personal que no está contando con las habilidades suficientes. La buena noticia es que, pues bueno, no se están quedando con las manos cruzadas, y este también es un buen consejo para todos los que se encuentren en esta situación.
la capacitación de manera interna está subiendo. Es decir, no nos quedamos con las manos cruzadas al saber que de repente no están teniendo un buen desempeño, pero sí podemos empezar a realizar capacitaciones que a lo mejor no incurran en una cuestión monetaria, pero sí lo podemos hacer de manera interna y así poder contrarrestar este tipo de situaciones. Ahora vamos a la lámina que sigue. Y aquí vamos a ver por qué se está dando toda esta cuestión. Y va, yo creo que un poco más enfocado a las empresas pymes, que de repente nos decían, es que sabes que no tengo de repente todo el presupuesto para contratar una persona que ya tenga los conocimientos que necesito. Entonces, la técnica que hago es contratar a alguien que crea que tiene las habilidades y comprometerme a desarrollarlo y a entrenarlo en el proceso, ¿no? Aunque no siempre esto pues termina bien. De repente hay algunas personas que sí pueden ir aprendiendo en el proceso, pero hay otras que no. Entonces, en este camino es por lo que la capacitación continua se vuelve muy importante. Y la tendencia ahorita es poder capacitar vía online a través de algunas páginas que son gratuitas y están siendo muy de tendencia, porque ya no es solo que yo los capacite, sino tengo una gama de personas especializadas en otras cosas que pueden capacitar a mi personal de manera gratuita. Muy bien, pasando ahora al siguiente tema. Ya vimos la empresa como por dentro desde su recurso humano y ahora vamos a ver cómo se está moviendo la empresa en su entorno. En este año, más que otros años, hemos visto cómo el entorno puede afectar principalmente a todo lo que estamos haciendo a la empresa, ¿no? Desde ventas, clientes, muchísimas cosas. Entonces, vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí. En la siguiente lámina tenemos un poquito más de información. Y lo que hemos venido evaluando son 3 puntos principalmente: aportaciones a la comunidad, obras sociales o donativos y programas ecológicos y reciclaje. Hemos visto en este 2020 que esta conciencia de poder ir hacia allá, hacia tener un poco más de interacción con nuestro entorno y poder aportar cosas positivas, ha tenido un muy buen aumento. Y vamos a ver por qué en la lámina siguiente. Bueno, si bien es cierto que se tiene un espíritu de ayuda, que todo esto que ha sucedido nos ha dejado con esta sensación de querer ayudar, de saber que somos uno con el entorno, también las empresas se están dando cuenta que de algún modo esto empieza a ser una cuestión como estrategia comercial y lucrativa para nuestros productos. Actualmente sabemos que los compradores se fijan mucho más en aquellas empresas que son socialmente responsables y esto es una tendencia por la cual también está aumentando el que las empresas empiecen a fijar hacia, pues hacia otros lados que no habían visto, ¿no? Y no solo hablamos del reciclado, de la responsabilidad social. Hemos encontrado empresas que realizan cosas tan sencillas como hacer la contratación de grupos vulnerables, por ejemplo, de personas con habilidades diferentes, y eso es una ayuda muy grande a toda la sociedad en la que vivimos y pues también es un tip para poder realizar un buen desempeño comercial. Ahora, pasando a la siguiente, vamos a ver, estos años hemos venido analizando la información que tiene la empresa con base en la cual toma sus decisiones. Vamos a ver específicamente de qué cuestiones hablamos en el slide siguiente. Y específicamente hablamos de históricos de ventas, portafolio de productos, históricos de clientes y fuentes de información externas o como investigaciones de mercado. Entonces, usualmente estos son los porcentajes en los cuales las empresas empiezan a basar sus decisiones, sus estrategias, etc. Y vemos que este año ha aumentado el valor que las empresas empiezan a darle a los históricos de ventas y a los números de clientes. Es decir,
contra un periodo de incertidumbre, tanto este año como el que sigue. Es muy importante que podamos tomar decisiones con base en hechos, en históricos y en ir observando simplemente cómo se desempeña nuestra empresa a lo largo del tiempo. Entonces, para el futuro cercano siguiente, los históricos de ventas y clientes seguramente serán muy apreciados por ustedes y es algo en lo que se pueden basar. Ahora, ya vimos todo lo que tenía que ver con el pasado y con el presente. ¿Qué estuvimos viviendo en este 2020 que está por terminar? Y ahora vamos a ver cuál es la percepción hacia el siguiente año. ¿Qué es lo que tienen en mente las empresas que pudiese suceder el año siguiente? Vamos a ver los datos en específico y lo que les preguntamos es cómo percibían la industria a corto plazo, es decir, para el 2021. Y tenemos acá una comparativa del levantamiento que hicimos en el 2019, preguntando cómo se imaginaban el año 2020. Y en este sentido vemos que aquellos que piensan que crecerá, que será aún mejor el futuro, tuvimos un decremento de 14 puntos. Y por otra parte, vemos un incremento y tenemos un 41% en aquellos que dicen que se mantendrá estable. Esta lámina es bien interesante porque podemos ver que si bien las empresas están conscientes de que las cuestiones no van a ir como en picada hacia arriba el siguiente año para buenas cosas, se tiene una percepción de que se va a lograr estabilidad el siguiente año y lo podemos ver reflejado completamente en esta gráfica. Ahora, pasando un poquito más a profundidad, vamos a ver cómo lo perciben dependiendo del tipo y el tamaño de empresa. Podemos ver, por ejemplo, que aquellos que tienen una actitud un poco más positiva son las empresas medianas. Solo tuvieron una disminución de esta actitud positiva en un 8%, comparado con pequeñas empresas e incluso con las grandes. Esto es un dato bien interesante porque desde el inicio de la presentación veíamos que las empresas medianas están teniendo un buen desempeño desde 2019. Entonces, creo que de ahí radica el que las empresas medianas tengan un poquito más de espíritu positivo hacia el 2021. Ahora, siguiendo con la información, vamos a ver, como les decía, es bien importante ver la información desde distintos puntos de vista y acá lo tenemos por industria. Tenemos alimentos y bebidas, básicos, salud y belleza, y productos variados. Y lo que vemos es que alimentos y bebidas es el que tiene percepción más positiva. Como lo hemos visto este año, muchas cuestiones que son básicas y de alimentación tuvieron algunos incrementos en ventas. Entonces, son aquellas industrias que seguramente van a tener una percepción un poco más positiva que las que no son productos tan básicos. Y para complementar esto, solo decir que no podemos tener blancos y negros en esta situación del 2020 y hacia 2021. No podemos decir que nos ha ido completamente mal o completamente bien. Lo que vimos en este proceso de las empresas es que básicamente se lleva en 3 fases esta cuestión de percepción tanto de hoy como hacia el futuro. La primera nos habla del primer impacto, del momento en el que se tuvieron que cerrar las empresas, que hubo incertidumbre, que había desplome de ventas, que no se sabía qué hacer. El segundo fue la fase de búsqueda. Ya supimos que hubo un evento que iba a durar pues, bastantes meses y ahora muchas de las empresas estuvieron pensando hacia qué canales irse, muchos justamente se subieron a las plataformas online, cómo poder incluso hasta cambiar los rubros de lo que estaban vendiendo, etcétera.
Todo este proceso de cambio también fue una desestabilización para las empresas. Y por último, para las empresas que pudieron lograr adaptarse a este cambio, vimos una etapa de estabilización en la que nos dicen que, pues bueno, pudieron seguir operando, tal vez no con las mismas ventas que tenían en tiempos pasados, pero pudieron subsistir y encontraron la forma. Y lo más importante es que están conscientes que hacia el siguiente año tienen que seguir trabajando bajo un esquema de nueva normalidad, que las cosas lamentablemente no volverán a lo que se tenían en años pasados, pero que es muy importante adaptarse para estar en el mismo orden de ideas con todo lo nuevo. Y pues bueno, hasta aquí todos los datos específicos del estudio, todos los números, seguramente ustedes los tendrán después para checarlos mucho más a detalle. Y ahora les cedo la palabra a René para que nos dé ya por último algunos puntos que fueron como los más importantes y a modo de resumen de todo este estudio que vimos el día de hoy. Ale, muchas gracias. Y sí, como mencionaba Ale, hacer una recapitulación de todos los insights que nos arroja esta información durante este año. Como primer punto, me gustaría mencionarles que la industria de fabricantes para cadenas comerciales sí muestra un aumento en su preocupación respecto a la situación financiera. Sabemos que esto es derivado de la parte del COVID. Y bueno, sobre todo esto está afectando empresas micro y pequeñas empresas. Por otro lado, la fluctuación del aumento de ventas en 2019 se mantuvo muy similar, aunque para este 2020 el 75% de las empresas consideran que la contingencia sanitaria sí impactó negativamente los ingresos. Por otro lado, en el 2019 el número de clientes solo incrementó un 2% respecto al 2018 y este aumento se vio, fue el reflejo principalmente de las empresas medianas y grandes. Y bueno, para este 2020 la contingencia por COVID afectó casi a 6 de cada 10 empresas a disminuir el número de clientes. O sea, es donde podemos ver el impacto de esta pandemia en las empresas que comercializan productos comerciales. Y en la siguiente lámina podemos apreciar que a pesar de que la contingencia sanitaria impactó a 6 de cada 10 empresas de forma negativa, perciben a corto plazo la situación de la industria en general no empeorará, ¿no? Los aspectos que más afectaron como tal, como número uno con un 58% fue la fabricación y manufactura de productos, seguida después de procesos logísticos y operación con un 55%. Y bueno, no olvidemos también otros dos aspectos que también se ven afectados. Número uno, la relación con clientes con un 48% y la relación con proveedores con un 45%. Esto se vio desfavorable como tal. Y bueno, algo adicional, como lo mencionábamos con la parte de Internet, es las empresas incrementaron el uso de Instagram y también, sobre todo, al cerrar canales comerciales y buscar nuevas opciones para poder mover los productos o comercializarlos, bueno, hicieron uso de páginas externas. ¿Cuáles son? Amazon y Mercado Libre principalmente. Esto para la parte de e-commerce. Pero hay una barrera que frena a las empresas para poder entrar en esta parte de e-commerce y es la falta de conocimiento. Fueron de las verbalizaciones que más nos mencionaron en las entrevistas a profundidad. Y por otro lado, ya viendo hacia adentro de la empresa, el desempeño laboral sí se percibe ligeramente disminuido, pero sí hay una capacitación interna, lo que hace que este indicador pueda dispararse incluso el siguiente año. Y por otro lado, los programas ecológicos y de reciclaje toman una mayor relevancia dentro de las empresas y sí presentan un ligero incremento. Y bueno, ya como conclusión en la siguiente diapositiva, en el 2020 la industria se consideró como un buen año, más no excelente. Las expectativas estaban puestas en este año, pero ¿qué pasa en este año? Llega una pandemia, no se alcanzan las metas, tenían altas metas las empresas y siguen siendo resilientes las empresas.
sí confían que si bien para el 2021 no mejorará considerablemente toda esta situación, al menos se podría estabilizar como tal la situación. Ahora, algo que nos deja, si lo quiero llamar, si me permite mencionarlo como tranquilos, es que casi 6 de cada 10 empresas mencionan que el futuro cercano será aún mejor. Y cuando vemos todo este contexto, lo que ha pasado, o sea, todo esto lo ha llevado a las empresas a una evolución. Sí sabemos que hay optimismo aún, pero sabemos también que hay cierta incertidumbre como tal, ¿no? O sea, y bueno, como sabemos, si no hay dudas, no hay progreso, ¿no? Las empresas están pasando por un proceso de aprendizaje acelerado derivado de la pandemia. La pregunta es, bueno, de todo esto, ¿realmente qué es lo que se va a quedar, ¿no? Lo que llamamos la nueva realidad. Y bueno, en todo este proceso se va a requerir entender aspectos tanto políticos, económicos, legales, tecnológicos, y al interior de la empresa entender un poco más, incluso optimizar procesos logísticos, comerciales, de comunicación. Y sobre todo, toda esta información hoy más que nunca se debe ocupar, y no me refiero no únicamente a la parte de análisis, eso es una pequeña parte, más bien a lo que nos referimos es que la información se aplique en acciones, pero las acciones estén sustentadas en información para poder optimizarlas como tal, ¿no? Y bueno, eso sería todo por parte del barómetro. Queremos agradecer su participación, el acompañarnos. Y bueno, está abierto la parte de preguntas por si quieren empezar a realizarlas. Muchísimas, muchísimas gracias. René, muchas gracias por estas conclusiones finales. Nuevamente también agradecimiento a Ximeno y Ale para poder platicar sobre la importancia que tiene esta información para los fabricantes de la industria de consumo, así como para los retailers. Y les comento si pueden hacer sus preguntas nuestros asistentes a través de la sección preguntas, y aquí estaremos contestándolas para que puedan hacerlo. Sí, aquí tenemos una pregunta por parte de Diego Moreno. Dice que para entender el enfoque de las empresas consultadas, ¿estas son transnacionales o nada más mexicanas? ¿Y en qué proporción está compuesta la base de empresas consultadas? Nada más en porcentaje de pequeñas, medianas y grandes. Pues bueno, son empresas principalmente mexicanas, son empresas solamente que están acá. Hay muy pocas transnacionales, usualmente son las empresas grandes, pero realmente no sería una muestra representativa dentro de lo que estamos viendo en este estudio. Y la última parte, ¿me la repites, Mario, por favor? Sí, el tema del porcentaje de empresas consultadas. Si lo pueden repetir, por favor. Ok. En pequeñas. El 74% son empresas pymes, pues, pequeñas, perdón. El 14% son empresas medianas y el 12% son empresas grandes. Principalmente lo que estamos viendo es que el 88% de las empresas que entrevistamos son pymes como tal, donde está la mayor concentración de la base de encuestas. Perfecto, gracias René. También aquí nos comparte Pedro González que qué tan importante es poder mantener, o comentaban que podría ser una experiencia negativa entrar al e-commerce. ¿Qué recomendaciones les darían a las pymes para poder mantener la continuidad de ventas online y hacerlo de una manera profesional? Bueno, en primera instancia, lo que mencionamos como una mala experiencia o una experiencia tropezada es porque vimos que muchas de las empresas han tenido que entrar. No es porque tengan el proyecto de querer hacerlo y ya un poco planeado. Entonces, es así a ese sentido, ¿no? La recomendación, como les decía, es irlo haciendo poco a poco, sabiendo las capacidades de su empresa, las limitaciones también, y lo más importante es que se sientan
cómodos con lo que están haciendo, que sientan que lo que están haciendo están siendo asesorados o se pusieron a investigar y entonces lo están haciendo de manera confiada. Y la cuestión es ir incursionando poco a poco porque esta tendencia llegó para quedarse, seguramente va a ir incrementando en los siguientes años. Y pues básicamente eso, para que no tengan una mala experiencia es pues realmente asesorarse o ir investigando acerca del tema y poder irlo haciendo poco a poco. Ahora, algo adicional a lo que comenta Ale, sí entender un poco, entender el producto y la parte de e-commerce es un traje a la medida. No es lo mismo comercializar zapatos, comercializar muebles o comercializar perecederos. Entonces, a partir de que establecemos cuál es nuestro producto y hacer un análisis de limitantes y fortalezas en relación a lo que nosotros comercializamos, tratar de buscar plataformas, o sea, no querer nosotros generar nuestro propio e-commerce. Recordemos que tenemos que empezar a hacer experimentos con el objetivo de ir generando aprendizajes para ir mejorando de manera continua. Entonces, una vez teniendo ese análisis como tal, empezar a acercarse con expertos o plataformas, como lo mencionaba en el estudio, ¿no? Se están acercando a plataformas como Mercado Libre, como Amazon, que ya tienen esa expertise o todo esa fortaleza, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde tenemos que empezar a generar los aprendizajes. Y perdón, Simeón, te quité la palabra. No, digo, no te preocupes porque finalmente acentuaste los mismos puntos que iba a comentar. Evitar la mala experiencia nada más para complementar no se puede y no se debería de evitar la mala experiencia. La mala experiencia es experiencia, lo importante es que hagan experiencia y que la parte mala sea lo más confinada posible. Entonces, ahí vienen acaso todas las recomendaciones que acabas de hacer, René, de irnos paso por paso, irnos por plataformas que no requieran de una muy importante inversión inicial y pues poder paulatinamente generar como ese callo, ¿no? Y esa soberanidad que necesitamos moviéndonos en el espacio digital. Perfecto, Simón, muchas gracias. También aquí nos pregunta José Hernández que con lo indicado aquí en el texto que estábamos teniendo como indicador de éxito, el tema de logística, si hay alguna recomendación para la distribución en caso de ventas por internet, ¿qué es lo que se podría mejorar en ese punto? Pues bueno, justo como lo decía Simeón y René, de repente cada empresa es completamente diferente, depende de lo que se venda, depende del tamaño de empresa, depende de los recursos que se esté dispuesto a realizar para poder avanzar en este factor. La recomendación por mi parte sería empezar a pues no sé, a tomar algunos cursos al respecto, como que empezar por todas aquellas fases que de repente no representen un costo para empaparnos acerca del tema y ya posteriormente poder hacer las decisiones correctas hacia cómo poder planear nuestra logística o incluso los proveedores que tendríamos que contratar para tener una mejor logística. ¿Sí? Y adicional a esto, un análisis financiero. ¿A qué me refiero? No es lo mismo la parte logística de mandar un mueble y que el mueble tiene cierto volumen y cierto costo de producto a mandar, por ejemplo, a alguien que comercializa chicles, ¿no? O sea, difícilmente el producto, por ejemplo, un chicle te va a salir muchísimo más barato que una guía, ¿no? Entonces, ese tipo de aspectos, es por eso como lo mencionaba Simeón y Ale, hacer el traje a la medida, ¿no? Y sobre todo hacer ese análisis financiero logístico, es decir, ¿cuántas unidades requiero empaquetar para que adquiera mi ganancia?
y por otro lado se pague la guía con esa misma transacción comercial, ¿no? Esa sería mi recomendación. Claro. Perfecto. La siguiente pregunta es Pablo Cortés y él nos pregunta que si es recomendable para las microempresas de productos saludables el hecho de poder entrar a Estados Unidos y a otros lugares para exportar en 2021. No sé si esa parte se vio en el estudio, el tema de exportación, o hay un sentido de poder ampliar el mercado. Definitivamente siempre la perspectiva hacia afuera vale bien la pena. Sin embargo, la recomendación para la microempresa sería no dar el tercer paso antes del segundo o siquiera el primero, ¿no? El mercado doméstico es grande, el mercado nacional es relevante y como microempresa podemos encontrar nuestro nicho que nos permita desarrollar las capacidades para hacernos cada vez más sofisticados. Finalmente, el irnos hacia temas de exportación viene con no solamente problemáticas y retos aduanales, sino también de regulación de salud de cada uno de los mercados, ¿no? Entonces, pues ahí aumentamos fuertemente el potencial, pero también aumentamos las capas de sofisticación que se requieren. Ahí lo que yo podría recomendar es que pueda retomar la lámina donde vimos el desempeño de todos los atributos, que haga un checklist de lo que tiene listo, de lo que necesita trabajar todavía, y de ahí puede darse cuenta si está listo para empezar a hacer exportaciones, importaciones, lo que necesite, o todavía tiene que trabajar en varias cosas y aplicarlas primero al mercado nacional. Y algo adicional, si me permiten complementarlo, es antes de salir al extranjero, comercializar un producto, se debe de revisar algo que nosotros llamamos una microsegmentación, ¿no? Quizá estamos viendo un panorama general y estamos pensando en dar un producto cuando en realidad hay un nicho bastante significativo, que quizá no es tan grande como tal, pero cuando lo vemos ya en números, en posicionamiento y sobre todo el seguimiento que le podemos dar más puntual, resulta una manera interesante de poder incursionarlo, ¿no? Todo esto, como siempre lo mencionamos, empatando la propuesta única de venta que tiene tu producto, o sea, ¿qué lo hace diferente a la competencia? ¿Qué hace que suene la caja registradora versus la oferta, lo que requiere realmente tu consumidor? Si ambos empatan, yo enfocaría esfuerzos en microsegmentos antes de pensar en una segmentación o un proceso comercial ya global, por así decirlo. Perfecto. También aquí otra pregunta que tienen es que Juan Carlos Burgos nos comenta que la semana pasada la COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, sacó un estudio sobre el sector de autoservicio, donde comentaba que un gran problema del sector detallista pues es la proveeduría. Comenta que ¿cuál es el problema que tienen los proveedores para poder ser mejores o profesionalizarse en el retail? ¿Qué es lo que recomendarían? Te comentaban un grado de sofisticación, creo que implica el tema de capacitación, mejores prácticas. ¿Qué es lo que ustedes recomendarían para que el proveedor sea mejor para su contraparte comercial? Pues bueno, yo lo que diría es, depende mucho del tamaño de empresa, que creo que justo lo estuvimos viendo en los datos, de repente por tamaño de empresa se tienen algunos déficits diferentes, pero en general, y lo puedo decir, creo que desde el 2018, aunque fue más acentuado en este año, la parte de logística es bien importante. Algo que nos comentaban incluso de viva voz es, de repente me piden algunos pedidos y yo no tengo cómo llevárselos, o la producción, el equipo que tengo para producción pues es poco y de repente si me piden un pedido muy grande no lo puedo sacar, ¿no? Pero al mismo tiempo decían, no puedo contratar a 1000 personas porque no sé cuándo me vayan a pedir ese tipo de volúmenes. Entonces,
Creo que la parte de producción y de logística es un tema bastante importante. Hablando de empresas de cadenas de retail, usualmente el volumen es bastante grande. Entonces, primero, poder hacer de una manera sólida ese tipo de puntos. A lo mejor tener equipos que sean permanentes y algunos otros que se contraten de momento si me llegan algunos otros pedidos, o poder hacer, la cuestión son dos, estar preparado y poder adaptarme a ese tipo de circunstancias y a los volúmenes que un retail puede pedir. Perfecto. Y complementando lo que menciona Ale, también, muchas gracias, Mario. No, sí tenemos que entender la parte de toda la cadena comercial, desde que me piden desde que solicitan el pedido hasta que esté en piso de venta. Y hay factores en los cuales podemos competir, incluso con empresas más grandes, si lo queremos llamar así. Y una de ellas es la estética del empaque. Es algo que el consumidor toma en cuenta al momento de adquirir un producto, ¿no? Entonces, hay factores en los cuales podemos mejorar, pero siempre considerando la parte de funcionalidad, ¿no? Si ponemos un empaque muy bonito, pero no es resistente, de nada nos va a servir. Entonces, tenemos que hacer ese balance entre funcionalidad y estética y soportarlo todo el tiempo con ese conocimiento financiero, logístico dentro de la empresa, porque podemos llegar a tener problemas financieros cuando nos llegan a solicitar cierto número de unidades. Resulta que nuestra capacidad de producción y nuestra capacidad operativa y logística no la vamos a cumplir, nos aventamos y es ahí donde podemos llegar a tener fuertes complicaciones, ¿no? Entonces es algo que me gustaría dejar sobre la mesa. Perfecto, René. También quiero comentarle a los asistentes que posteriormente recibirán lo que es un correo electrónico, donde podrán descargar la presentación completa y el estudio. Y pues bueno, estamos tomando sugerencias para poder también algunos temas derivados del estudio, poder también generar algún webinar o alguna capacitación. Y bueno, también me gustaría comentar, aquí Catalina Rey Quintero menciona en su experiencia que Mercado Libre y Amazon tienen sus propias plataformas de logística y que eso les ha hecho, honestamente, quitar el dolor de cabeza a la pyme, y creo que esto también se refleja mucho en el tema de usar una plataforma propia o utilizar alguna ya establecida como Amazon y Mercado Libre. No sé si quieran algún comentario respecto a ese punto y de qué manera también pueden ampliar el mercado con las otras plataformas. ¿Simeón? Sí, tiene toda la razón. Karina creo que fue quien aportó, ¿verdad? Y pues nuevamente no se trata de comerse el mundo en un mordisco, pues no, es pedacito por pedacito. Entonces, ese tipo de soluciones, las plataformas que ya cuentan con el tráfico, que ya cuentan con las soluciones, pues son una muy buena manera de poder construir experiencia paulatinamente. Perfecto. Y también ya cerrando la conferencia, aquí, bueno, muchos nos agradecen que ha sido muy enriquecedora la conferencia, clara y didáctica. Y aquí también, como preámbulo para cerrar, primero, ¿a qué atribuyen la estabilidad en 2021 o por qué están viendo que, aunque no mejore relativamente, el siguiente año se van a estabilizar, tanto la parte de ventas, de clientes? Y también otro punto, ¿en qué mes se realizó la encuesta 2020? Respecto al tema de pronóstico, proyección hacia adelante, lo que podemos observar claramente que México como país tiene un desarrollo favorable demográfico, lo que a la industria de consumo siempre le va a favorecer. Entonces, esa es la base del pronóstico de mediano largo plazo. Y afortunadamente, por mucho que hoy por hoy y durante los últimos meses y todavía en los próximos meses estaremos afectados por el tema de contingencia sanitaria, pues ya vemos algo de luz al final del túnel.
Ya hay preparativos para dar luz verde a las vacunas. Esperemos que en México tengamos acceso a las vacunas prontamente y así paulatinamente poder regresar a una situación pues normalizada, sin embargo, pues no como antes, ¿no? También un tema muy importante en el sentido empresarial es que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Entonces aquí, pues las empresas que están todavía, las empresas que están activas, las empresas que todavía cuentan con sus clientes, pues son las empresas que se han sabido adaptar, que se han sabido ajustar, que demostraron esa agilidad por un lado y por otro lado que han demostrado el interés y el enfoque de estar en el pulso de mercado y conocer siempre cuáles son las necesidades y los requerimientos de sus clientes, ¿no? Esto, un punto crucial también, siempre estar escuchando, siempre viendo la información de mercados, qué nos dicen nuestras consumidoras, nuestros consumidores, cómo perciben nuestro servicio, cómo lo podemos mejorar continuamente. Complementando lo que menciona Simeón, del 7 de julio al 12 de agosto fue cuando se realizó el levantamiento y no olvidemos que este ejercicio es un ejercicio de percepción de las empresas. Tenemos sí enfoques, tenemos datos como una posible vacuna, apertura de ciertos canales comerciales, etcétera, etcétera. Pero aquí recordemos que es percepción y lo que nos está mencionando la industria que comercializa sus productos en el retail es que ellos creen que se va a estabilizar esta situación, ¿no? Entonces, como mexicanos sabemos que la esperanza es lo último que muere, entonces, adicional a que traemos como mencionaba Simeón, ¿no? Tenemos un proceso de aprendizaje forzado, pero que a las empresas las va a hacer más eficientes y eficaces en diversos medios, adicional de que están algunas abriendo canales comerciales, como podemos ver lo de e-commerce, ¿no? Perfecto. Pues de momento son las preguntas que tenemos. Nuevamente les comento a los asistentes que les estará llegando un mail de seguimiento para que puedan descargar la presentación y el estudio completo. Y pues de antemano agradecemos mucho el tiempo para esta tercera edición del Barómetro GC1 de Fabricantes PYME de la Industria de Consumo. Gracias por tu tiempo, René, Simeón y Ale. Y pues nos estamos viendo próximamente para poder seguir compartiendo este tipo de insights que les pueda ayudar a las empresas y asociados a tomar mejores decisiones y que fortalezca el retail en general. Nuevamente, muchas gracias y nos vemos en la edición 2021. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Simeón, Ale.